Hay una regla fundamental en el sistema solar que todos los planetas obedecen. Todos giran alrededor del Sol en la misma dirección, como bailarines siguiendo la misma coreografía cósmica. Mercurio, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, todos se mueven en sentido antihorario cuando los miras desde arriba del polo norte del Sol. Es una danza ordenada que refleja el nacimiento mismo de nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. Pero hay un rebelde, un planeta que decidió girar al revés. Venus, nuestro vecino más cercano, rota en la dirección opuesta a todos los demás, y lo hace tan lentamente que un día en Venus dura más que un año entero. Hoy descubrirás por qué todos los planetas siguen la misma regla, y qué catástrofe cósmica obligó a Venus a romperla. Si te fascinan los misterios del sistema solar, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué la rotación retrógrada de Venus es tan extraña, primero necesitamos comprender cómo y por qué todos los demás planetas giran en la misma dirección. La historia comienza hace aproximadamente 4.600 millones de años, cuando nuestro sistema solar no era más que una nube masiva de gas y polvo flotando en el espacio interestelar. Esta nube, que los astrónomos llaman nebulosa solar, era enorme, con un diámetro de varios años luz. Estaba compuesta principalmente de hidrógeno y helio, los elementos más abundantes en el universo, junto con trazas de elementos más pesados como carbono, oxígeno, silicio y hierro, elementos que habían sido creados en generaciones anteriores de estrellas y dispersados al espacio cuando esas estrellas murieron. La nebulosa solar no estaba quieta, estaba girando lentamente. Este movimiento rotacional no era aleatorio, era el resultado de pequeñas perturbaciones gravitacionales de estrellas cercanas, turbulencias en el medio interestelar y posiblemente la onda de choque de una supernova cercana. Cada región del espacio tiene algo de rotación, es una característica fundamental de cómo funciona el universo. En algún momento, tal vez desencadenado por la onda de choque de esa supernova, o simplemente por acumulación gradual de masa, una región de la nebulosa comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. A medida que colapsaba, algo fascinante sucedió. Comenzó a girar más rápido. Este es un principio fundamental de la física llamado conservación del momento angular. Piensa en una patinadora sobre hielo que gira con los brazos extendidos. Cuando acerca sus brazos al cuerpo, gira más rápido. No está aplicando más fuerza, simplemente está redistribuyendo su masa más cerca de su eje de rotación. Lo mismo sucedió con la nebulosa solar. A medida que colapsaba, a medida que el gas y el polvo caían hacia el centro, la rotación se aceleraba dramáticamente. Este colapso no fue uniforme. La rotación creó un disco aplanado, similar a cómo la masa de pizza gira en el aire y se aplana en un disco. La mayor parte de la masa cayó hacia el centro, donde eventualmente se volvió tan densa y caliente que comenzó la fusión nuclear, naciendo nuestro Sol. Pero no toda la masa cayó al centro. Aproximadamente el 1% permaneció en el disco circundante. Y aquí está el detalle crucial. Todo este disco estaba girando en la misma dirección. No había partes girando en direcciones opuestas. Era un movimiento coherente y unificado, heredado de la rotación original de la nebulosa. Esto es como tener un torbellino de agua. Todo el agua gira en la misma dirección dictada por el vórtice original. Dentro de este disco giratorio, las partículas de polvo comenzaron a chocar y pegarse entre sí. Granos microscópicos se convirtieron en guijarros. Guijarros se convirtieron en rocas. Rocas se convirtieron en planetesimales, objetos del tamaño de montañas y eventualmente de lunas. Este proceso, llamado acreción, fue violento y caótico, con colisiones constantes, pero toda esta actividad estaba ocurriendo dentro de un disco que giraba uniformemente en una dirección. Los planetesimales más grandes, con mayor gravedad, comenzaron a acumular material más rápidamente. Crecieron y crecieron hasta convertirse en protoplanetas, y eventualmente en los planetas que conocemos hoy. Y durante todo este proceso, heredaron el movimiento rotacional del disco del que nacieron.
Esto explica por qué todos los planetas orbitan el Sol en la misma dirección. Todos se formaron del mismo disco giratorio, así que todos conservaron ese movimiento orbital original. Miras el sistema solar desde arriba del polo norte del Sol, y ves a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, todos moviéndose en sentido antihorario, como las manecillas de un reloj al revés. Pero la historia no termina ahí. No solo los planetas orbitan en la misma dirección, la mayoría también rotan sobre sus propios ejes en esa misma dirección. Cuando la Tierra gira sobre su eje, creando el día y la noche, gira en sentido antihorario visto desde el polo norte. Lo mismo es cierto para la mayoría de los planetas. ¿Por qué? Nuevamente tiene que ver con el momento angular del material del que se formaron. Cuando los planetesimales se combinaron para formar planetas, no solo se fusionaron sus masas, sino también sus momentos angulares individuales. El resultado neto fue que la mayoría de los planetas terminaron rotando en la misma dirección que orbitan. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás construyendo una esfera gigante juntando miles de rocas más pequeñas. Si la mayoría de esas rocas se están moviendo en la misma dirección general cuando se fusionan, la esfera resultante girará en esa dirección. Es una suma de vectores, y como la mayoría de los vectores apuntaban en la misma dirección, el resultado final también apunta en esa dirección. Mercurio gira lentamente, pero en la dirección correcta. La Tierra gira una vez cada 24 horas. Marte cada 24 horas y 37 minutos, notablemente similar a la Tierra. Júpiter, a pesar de ser el planeta más masivo, gira increíblemente rápido, completando una rotación en menos de 10 horas. Saturno también gira rápidamente, en aproximadamente 10 horas y 30 minutos. Todos ellos en la misma dirección. Urano es un caso especial que discutiremos más adelante, porque aunque técnicamente gira en la dirección correcta, su eje está inclinado tan dramáticamente que básicamente rueda de costado en su órbita. Pero aún así, su movimiento orbital sigue la regla general. Y luego está Venus. Venus, el segundo planeta desde el Sol, nuestro vecino más cercano, el planeta a menudo llamado el gemelo de la Tierra por su tamaño similar. Venus gira al revés. Cuando miras Venus desde arriba de su polo norte, gira en sentido horario, exactamente opuesto a su dirección orbital, y opuesto a la dirección de rotación de casi todos los demás planetas. Y no solo gira al revés, lo hace extremadamente lentamente. Venus tarda 243 días terrestres en completar una rotación sobre su eje. Eso es un día venusiano. Pero Venus solo tarda 225 días terrestres en orbitar completamente el Sol. Eso es un año venusiano. Entonces en Venus, un día es más largo que un año. Es una paradoja temporal extraña que desafía nuestra experiencia terrestre. Imagina vivir en un mundo donde el Sol sale, se mueve lentamente a través del cielo durante meses, finalmente se pone, y luego permanece oscuro durante meses más antes de que salga nuevamente. Y para empeorar las cosas, cuando finalmente sale, lo hace por el oeste en lugar del este, porque el planeta está girando al revés. Esta rotación retrógrada de Venus no es un detalle menor. Es un misterio profundo que los astrónomos han estado tratando de resolver durante décadas. Porque recuerda, todos los planetas se formaron del mismo disco protoplanetario giratorio. Todos deberían estar girando en la misma dirección. El hecho de que Venus no lo haga significa que algo dramático tuvo que haber sucedido en su historia. Entonces, ¿qué le sucedió a Venus? ¿Cómo terminó un planeta girando en la dirección completamente opuesta a la que nació? Los científicos han propuesto varias teorías a lo largo de las décadas, y la respuesta más probable es una combinación de eventos catastróficos que alteraron permanentemente el destino de este mundo. La teoría más ampliamente aceptada involucra uno o más impactos gigantes. En los primeros días del Sistema Solar, hace aproximadamente 4.000 millones de años, el vecindario planetario era un lugar mucho más violento de lo que es hoy. Había miles de planetesimales grandes todavía orbitando, restos del proceso de formación que no habían sido absorbidos por los planetas principales. Estas rocas del tamaño de lunas
vagaban por el sistema solar en órbitas caóticas y ocasionalmente chocaban con los planetas. Sabemos que estos impactos gigantes ocurrieron porque tenemos evidencia directa aquí mismo en la Tierra. Nuestra propia Luna se formó probablemente cuando un objeto del tamaño de Marte, que los científicos llaman Theia, chocó con la Tierra primitiva hace aproximadamente 4.500 millones de años. El impacto fue tan violento que vaporizó partes de ambos cuerpos, lanzó una enorme cantidad de material al espacio y ese material eventualmente se condensó para formar la Luna. Este tipo de colisión catastrófica no fue única. El sistema solar temprano experimentó lo que los científicos llaman el bombardeo pesado tardío, un período hace aproximadamente 4.000 millones de años, cuando una lluvia de asteroides y cometas bombardeó los planetas interiores. Las cicatrices de este bombardeo todavía son visibles en la Luna, Mercurio y Marte, en forma de cráteres antiguos. Venus probablemente también experimentó estos impactos. Y uno o más de estos impactos podrían haber sido lo suficientemente masivos como para alterar fundamentalmente la rotación del planeta. Imagina un objeto del tamaño de Marte golpeando Venus en un ángulo particular. El momento angular de ese impacto podría, bajo las condiciones correctas, desacelerar la rotación original de Venus, detenerla completamente e incluso revertirla. Los modelos por computadora de tales impactos han mostrado que esto es físicamente posible. Si el objeto impactante es lo suficientemente grande y golpea en el ángulo correcto, puede transferir suficiente momento angular para voltear la rotación de un planeta. No sucedería instantáneamente, tomaría millones de años para que la rotación se estabilizara después del impacto, pero el resultado final podría ser un planeta girando en la dirección opuesta. Pero aquí está el problema. Un solo impacto gigante debería haber dejado otras huellas, debería haber calentado el planeta dramáticamente, posiblemente fundiendo gran parte de su manto. Debería haber expulsado grandes cantidades de material que podrían haberse convertido en una luna. Y sin embargo, Venus no tiene luna. Y la superficie de Venus, aunque extremadamente caliente, no muestra signos de haber sido completamente fundida hace miles de millones de años. Esto ha llevado a algunos científicos a proponer una teoría alternativa o complementaria: múltiples impactos más pequeños. En lugar de un solo golpe catastrófico, Venus podría haber sido golpeado por una serie de objetos grandes durante el bombardeo pesado tardío. Cada impacto habría alterado ligeramente su rotación. Con el tiempo, el efecto acumulativo de múltiples impactos podría haber desacelerado la rotación original de Venus y eventualmente revertirla, sin necesidad de un solo evento tan dramático que fundiría el planeta entero. Hay también otra posibilidad fascinante que no involucra impactos en absoluto: efectos de marea atmosféricos. La atmósfera de Venus es extraordinariamente densa, con 90 veces la presión de la atmósfera terrestre. Esta atmósfera masiva interactúa con la gravedad del Sol de maneras complejas. El Sol calienta la atmósfera de Venus de manera desigual, creando mareas atmosféricas, movimientos masivos de aire impulsados por diferencias de temperatura. Estas mareas atmosféricas ejercen una fricción sobre la superficie sólida del planeta debajo. A lo largo de miles de millones de años, esta fricción podría, en teoría, desacelerar la rotación de un planeta e incluso revertirla. Los científicos han calculado que las mareas atmosféricas en Venus son lo suficientemente fuertes como para haber tenido un efecto significativo en su rotación durante la vida del sistema solar. De hecho, las observaciones modernas han mostrado que la velocidad de rotación de Venus está cambiando ligeramente incluso ahora, probablemente debido a estas mismas fuerzas atmosféricas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Fue un impacto gigante? ¿Múltiples impactos? ¿Mareas atmosféricas? La verdad es que probablemente fue una combinación de factores. Venus pudo haber experimentado uno o más impactos grandes, que inicialmente desaceleraron su rotación. Luego, a lo largo de miles de millones de años, las mareas atmosféricas podrían haber continuado modificando esa rotación, eventualmente llevándola a la rotación retrógrada lenta que vemos hoy. Hay evidencia que apoya esta teoría combinada.
Simulaciones por computadora han mostrado que un planeta con una atmósfera densa como la de Venus es particularmente susceptible a cambios de rotación a largo plazo debido a efectos de marea. Y sabemos por observaciones del sistema solar primitivo que los impactos gigantes eran comunes. Entonces tiene sentido que Venus experimentara ambos tipos de influencias. Pero Venus no es el único planeta que muestra signos de violencia rotacional antigua. Mencioné antes que Urano es un caso especial. Urano gira en la dirección correcta técnicamente, pero su eje de rotación está inclinado 98 grados. Esto significa que Urano esencialmente rueda de costado en su órbita, con sus polos apuntando hacia y lejos del Sol a medida que orbita. Esta inclinación extrema casi con certeza fue causada por un impacto gigante. En algún momento de su historia, Urano fue golpeado por un objeto masivo con tanta fuerza que volcó todo el planeta de costado. Los científicos han modelado este escenario y encontrado que un objeto aproximadamente del tamaño de la Tierra, golpeando Urano en el ángulo correcto, podría haber producido exactamente la inclinación que observamos. Lo fascinante es que las lunas de Urano también están inclinadas junto con el planeta. Esto sugiere que o bien las lunas se formaron después del impacto del material expulsado, o bien fueron arrastradas a la nueva orientación por la gravedad de Urano. De cualquier manera, es evidencia de que los impactos catastróficos en el sistema solar temprano eran lo suficientemente poderosos como para reorganizar completamente sistemas planetarios enteros. Mercurio también tiene una rotación inusual, aunque no retrógrada. Mercurio está en lo que se llama resonancia de rotación orbital 3:2. Esto significa que Mercurio rota exactamente 3 veces por cada 2 órbitas alrededor del Sol. No es la rotación simple de 1:1 que vemos en la Luna, que muestra la misma cara a la Tierra todo el tiempo, pero tampoco es la rotación libre que vemos en la mayoría de los otros planetas. Esta resonancia probablemente fue causada por efectos de marea del Sol sobre Mercurio durante miles de millones de años. Mercurio está tan cerca del Sol que las fuerzas de marea son enormes. Estas fuerzas han modificado gradualmente su rotación hasta que quedó atrapado en este patrón resonante específico. Es otro ejemplo de cómo la dinámica rotacional de los continentes planetas puede ser alterada por fuerzas gravitacionales a lo largo del tiempo. La Luna de la Tierra ofrece otro ejemplo instructivo. La Luna está bloqueada por mareas con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia nosotros. Esto no fue así desde el principio. Cuando la Luna se formó, probablemente giraba mucho más rápido. Pero las fuerzas de marea de la Tierra, actuando sobre los abultamientos de marea en la Luna, desaceleraron gradualmente su rotación hasta que quedó sincronizada con su período orbital. Este proceso de bloqueo por marea es extremadamente común en el sistema solar. La mayoría de las lunas grandes están bloqueadas por marea con sus planetas. De hecho, la propia Venus podría estar en proceso de quedar bloqueada por marea con el Sol. Si este proceso continúa durante suficientes miles de millones de años más, Venus eventualmente podría quedar con un lado permanentemente mirando hacia el Sol y el otro lado en oscuridad eterna. Todo esto nos dice algo profundo sobre la historia del sistema solar. No ha sido un lugar estable y tranquilo. Ha sido moldeado por violencia, por impactos catastróficos, por fuerzas de marea que actúan durante eones, por la interacción compleja de gravedad, atmósfera y dinámica orbital. Los planetas que vemos hoy son los supervivientes de miles de millones de años de cambio constante. Para realmente apreciar lo extraña que es la rotación de Venus, ayuda a imaginar cómo sería la experiencia de vivir allí, si fuera posible sobrevivir en ese infierno de presión y temperatura. Imaginemos por un momento que pudieras pararte en la superficie de Venus con protección adecuada y observar el cielo. Lo primero que notarías es que todo se mueve increíblemente lento. En la Tierra estamos acostumbrados a que el Sol salga, cruce el cielo y se ponga en el transcurso de aproximadamente 12 horas, dependiendo de la estación y la latitud. Pero en Venus, el Sol aparecería en el horizonte oeste, sí, el oeste, no el este, y comenzaría su viaje lento a través del cielo. Durante los siguientes 58 días terrestres,
Observarías al Sol moverse gradualmente hacia arriba desde el horizonte, alcanzar su punto más alto en el cielo y luego comenzar su descenso. Finalmente, 58 días después de haber salido, se pondría en el horizonte este. Un pinomatito siempre. Amanecer a puesta de sol en Venus dura 58 días. Y luego habría 58 días más de noche antes de que el sol saliera nuevamente. Pero aquí está lo verdaderamente extraño. Mientras estás parado en la superficie, observando este lento movimiento del sol, Venus está orbitando alrededor del sol. De hecho, Venus completa casi 2 órbitas completas, 2 años venusianos, durante el transcurso de un solo día venusiano. Es una desconexión completa entre el ciclo día-noche y el ciclo de estaciones que desafía toda nuestra intuición terrestre. En la Tierra estamos acostumbrados a que las estaciones cambien a lo largo del año, mientras los días permanecen aproximadamente del mismo ciclo de 24 horas. Pero en Venus, si tuviera estaciones, lo cual no tiene porque su eje está casi perfectamente perpendicular a su órbita, experimentarías múltiples estaciones completas durante un solo día. Ahora, debo mencionar que en realidad nunca verías el Sol, desde la superficie de Venus. La atmósfera es tan densa y las nubes tan gruesas que la superficie está en una oscuridad perpetua, iluminada solo por un resplandor difuso naranja que filtra a través de las capas de nubes de ácido sulfúrico. Pero el Sol está ahí arriba, moviéndose lentamente de oeste a este, invisible pero presente. Las nubes mismas se mueven mucho más rápido que el planeta debajo de ellas. Los vientos en la alta atmósfera de Venus soplan a velocidades de hasta 360 km por hora, circunnavegando todo el planeta en solo 4 días terrestres. Esto crea una situación extraña, donde las nubes se mueven 60 veces más rápido que la superficie del planeta. Es como si el planeta y su atmósfera estuvieran casi desacoplados, cada uno siguiendo su propia dinámica. Este fenómeno se llama superrotación, y es otro misterio de Venus que los científicos todavía están tratando de entender completamente. ¿Cómo puede la atmósfera girar tan rápido cuando el planeta debajo se mueve tan lentamente? Tiene que haber un mecanismo que transfiere momento angular de alguna fuente, posiblemente del calentamiento solar desigual y las mareas térmicas que mencionamos antes. Pero los detalles exactos son complejos y todavía están siendo investigados. Comparemos esto con cómo sería la experiencia en otros planetas con rotaciones inusuales. Tomemos Mercurio con su resonancia 3:2. Si pudieras pararte en ciertas ubicaciones en Mercurio, experimentarías algo verdaderamente extraño, llamado el doble amanecer. Debido a la órbita elíptica de Mercurio y su rotación resonante, en algunos lugares del planeta, el Sol saldría, se movería a través del cielo, luego parecería detenerse, retroceder hacia el horizonte, detenerse nuevamente y luego finalmente continuar su viaje a través del cielo. Verías al Sol salir 2 veces en el mismo amanecer. Es un efecto puramente geométrico causado por la interacción entre la velocidad orbital de Mercurio y su velocidad de rotación, pero sería espectacular presenciarlo. En Mercurio, debido a esta resonancia, algunos lugares experimentan días increíblemente largos. Un día solar en Mercurio, el tiempo desde un amanecer hasta el siguiente, dura 176 días terrestres. Eso es 2 años mercurianos. Entonces, al igual que Venus, Mercurio tiene días más largos que sus años, aunque por razones completamente diferentes. Urano ofrece una experiencia rotacional aún más extraña. Recuerda que Urano está volcado de costado, con sus polos apuntando aproximadamente hacia y lejos del Sol. Esto crea estaciones extremas. Durante el verano de Urano, el polo norte apunta hacia el Sol y experimenta luz solar continua durante 42 años terrestres. Mientras tanto, el polo sur está en oscuridad continua durante esos mismos 42 años. Luego, a medida que Urano continúa su órbita de 84 años, los roles se invierten. El polo sur experimenta 42 años de luz solar, mientras el polo norte está en oscuridad. El ecuador de Urano, por otro lado, experimenta ciclos día-noche más normales, pero incluso allí las estaciones serían extremadamente pronunciadas.
Si vivieras en el polo norte de Urano, verías al Sol moverse en espirales alrededor del horizonte durante 42 años, nunca poniéndose, subiendo gradualmente más alto en el cielo a medida que avanzaba el verano, luego bajando gradualmente de nuevo. Eventualmente se pondría y no volverías a verlo durante otros 42 años. Es difícil imaginar cómo afectaría a la psicología humana vivir en tales condiciones. Júpiter y Saturno, por otro lado, ofrecen la experiencia opuesta. A pesar de ser los planetas más masivos del sistema solar, giran increíblemente rápido. Un día en Júpiter dura menos de 10 horas. Esto significa que si estuvieras en las nubes superiores de Júpiter, verías al Sol, o lo que pasa por el Sol filtrado a través de las capas atmosféricas gruesas, moverse rápidamente a través del cielo. Salida del Sol a puesta de Sol en menos de 5 horas. Esta rotación rápida tiene consecuencias dramáticas para la forma de estos planetas. La fuerza centrífuga de la rotación hace que Júpiter se abulte significativamente en el ecuador. El diámetro ecuatorial de Júpiter es aproximadamente 9.300 kilómetros mayor que su diámetro polar. Es visiblemente achatado, no una esfera perfecta, sino un esferoide oblato. Saturno es aún más extremo, con un abultamiento ecuatorial aún más pronunciado. Esta rotación rápida también impulsa los patrones climáticos dramáticos de estos gigantes gaseosos. Las bandas de nubes que vemos en Júpiter, alternas claras y oscuras, son corrientes en chorro impulsadas por la rotación del planeta. La Gran Mancha Roja, una tormenta que ha estado rugiendo durante al menos 400 años, es sostenida en parte por la energía rotacional del planeta. Ahora, hablemos sobre un aspecto más técnico pero fascinante. ¿Cómo medimos la rotación de los planetas? Para los planetas rocosos con superficies sólidas como la Tierra o Marte, es relativamente fácil. Simplemente rastreamos características de la superficie, cráteres o montañas, y observamos cuánto tiempo tardan en completar un circuito completo. Pero para los gigantes gaseosos es más complicado. No tienen superficies sólidas que rastrear. Entonces, ¿cómo sabemos qué tan rápido giran? Los astrónomos usan varios métodos. Uno es rastrear características atmosféricas como manchas o tormentas, pero éstas se mueven con los vientos, no necesariamente con la rotación del planeta mismo. Un método mejor es observar el campo magnético del planeta. Los campos magnéticos planetarios son generados por corrientes en los núcleos líquidos profundos de los planetas, y estos núcleos giran con el cuerpo del planeta. Entonces, al medir la oscilación del campo magnético a medida que el planeta gira, podemos determinar el período de rotación verdadero. Para Júpiter y Saturno, esto ha llevado a un descubrimiento interesante. Diferentes latitudes del planeta parecen girar a velocidades ligeramente diferentes. Esto se llama rotación diferencial. No es que diferentes partes del planeta físicamente giren a velocidades diferentes. El planeta sólido o líquido debajo gira como un cuerpo rígido, sino que las capas atmosféricas superiores en diferentes latitudes se mueven a diferentes velocidades debido a corrientes en chorro y otros fenómenos atmosféricos. Este tipo de rotación diferencial también ocurre en el Sol, que siendo un cuerpo gaseoso no tiene una superficie definida. El ecuador del Sol gira más rápido que sus polos, completando una rotación en aproximadamente 25 días en el ecuador versus 35 días cerca de los polos. Esta rotación diferencial es parte de lo que impulsa el ciclo de actividad solar de 11 años y la generación del campo magnético solar. Venus presenta desafíos únicos para medir su rotación precisamente porque gira tan lentamente y su superficie está oculta bajo nubes impenetrables. Los primeros astrónomos no podían ver ninguna característica de superficie, y las nubes se mueven tan rápido que no reflejan la rotación del planeta. No fue sino hasta que las sondas de radar pudieron penetrar las nubes y mapear la superficie en las décadas de 1960 y 70 que finalmente se midió con precisión el período de rotación de Venus. Y aquí está un detalle fascinante. La rotación de Venus está cambiando. Las mediciones de diferentes misiones espaciales a lo largo de las décadas
han mostrado que el período de rotación varía en unos pocos minutos. Esto probablemente se debe a la interacción entre la atmósfera densa y la superficie sólida, con el intercambio de momento angular haciendo que la velocidad de rotación fluctúe ligeramente. Este cambio en la rotación de Venus sugiere que las fuerzas que dieron forma a su rotación en primer lugar, ya sean mareas atmosféricas o efectos residuales de impactos antiguos, todavía están activas hoy. Venus no es un sistema estático. Está evolucionando, cambiando, aunque muy lentamente según los estándares humanos. El estudio de las rotaciones planetarias en nuestro propio sistema solar no es solo un ejercicio académico interesante. Es fundamental para entender cómo funcionan los planetas en general, incluyendo los miles de exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas, que hemos descubierto en las últimas décadas. Y lo que hemos aprendido de Venus y otros planetas con rotaciones inusuales nos ha preparado para las sorpresas que encontramos en estos mundos distantes. Desde el descubrimiento del primer exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol en 1995, hemos encontrado más de 5.000 planetas, confirmados orbitando otras estrellas. Y muchos de estos planetas son completamente diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Hay Júpiteres calientes, planetas masivos del tamaño de Júpiter, pero orbitando extremadamente cerca de sus estrellas. Hay supertierras, planetas rocosos más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno. Hay planetas que orbitan estrellas binarias, experimentando dos puestas de sol como en Star Wars. Y las rotaciones de estos exoplanetas son igualmente exóticas. Muchos de los exoplanetas que hemos detectado, especialmente los Júpiteres calientes, están probablemente bloqueados por marea con sus estrellas. Esto significa que siempre muestran la misma cara a su estrella, al igual que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra, un hemisferio en luz perpetua, el otro en oscuridad eterna. Imagina un planeta donde un lado está perpetuamente iluminado por su estrella, calentado a temperaturas que pueden fundir metales, mientras que el otro lado está en oscuridad constante, con temperaturas que pueden congelar casi cualquier gas. Entre estos dos extremos habría una zona crepuscular, una banda alrededor del planeta donde la estrella está permanentemente en el horizonte, ni saliendo ni poniéndose. Esta zona podría ser el único lugar en todo el planeta donde las temperaturas sean moderadas. Los modelos climáticos de tales planetas predicen patrones de viento extremos. El aire caliente del lado diurno intentaría expandirse hacia el lado nocturno más frío, creando vientos supersónicos perpetuos. Las diferencias de temperatura entre los dos hemisferios serían tan extremas que podrían impulsar tormentas más violentas que cualquier cosa que hayamos visto en nuestro sistema solar. Algunos exoplanetas podrían tener rotaciones incluso más extremas que Venus. Podría haber planetas que fueron volcados completamente de cabeza por impactos gigantes, girando al revés como Venus, pero quizás mucho más rápido. Podría haber planetas con ejes de rotación que preceden salvajemente, tambaleándose como un trompo que se está cayendo. Podría haber planetas cuyas rotaciones fueron alteradas por encuentros cercanos con otros planetas en sistemas solares caóticos. De hecho, hay evidencia de que algunos sistemas planetarios son mucho más caóticos que el nuestro. En sistemas con múltiples planetas en órbitas cercanas, las interacciones gravitacionales pueden ser complejas e impredecibles. Los planetas pueden intercambiar momento angular, alterar las órbitas de los demás e incluso expulsar planetas completamente del sistema. En tales entornos dinámicos, las rotaciones planetarias podrían ser alteradas repetidamente a lo largo de la vida del sistema. El estudio de Venus nos ha enseñado que las rotaciones planetarias no son inmutables. Pueden cambiar, pueden ser invertidas, pueden evolucionar con el tiempo. Esta lección es crucial cuando tratamos de entender exoplanetas porque no podemos simplemente asumir que un planeta girará de la manera que esperamos basándonos en cómo se formó. Debemos considerar toda su historia, todos los impactos que pudo haber experimentado, todas las interacciones gravitacionales, todas las fuerzas de marea que han actuado sobre él durante miles de millones de años. Medir las rotaciones de exoplanetas es increíblemente difícil.
La mayoría de los exoplanetas son detectados por métodos indirectos. El método de tránsito, donde observamos la ligera atenuación de la luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella, o el método de velocidad radial, donde detectamos el leve bamboleo de una estrella causado por la gravedad de un planeta en órbita. Ninguno de estos métodos nos dice directamente cómo está girando el planeta. Sin embargo, para algunos exoplanetas cercanos y grandes, los astrónomos han logrado medir sus rotaciones estudiando la luz reflejada del planeta o las variaciones en su brillo a medida que gira. Estos estudios han revelado que algunos exoplanetas giran extremadamente rápido, completando una rotación en solo unas pocas horas. Otros giran más lentamente, y algunos están bloqueados por marea como predijimos. Hay un tipo particular de exoplaneta que ha capturado mucha atención: los planetas en la zona habitable de estrellas enanas rojas. Las enanas rojas son las estrellas más comunes en la galaxia, y muchas de ellas tienen planetas. Pero debido a que las enanas rojas son tan tenues, la zona habitable donde el agua líquida podría existir está muy cerca de la estrella, y a esas distancias cercanas, los planetas probablemente estarán bloqueados por marea. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Puede un planeta bloqueado por marea albergar vida? Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que no. La idea era que un hemisferio perpetuamente caliente y el otro perpetuamente frío serían demasiado extremos. Pero modelos climáticos más sofisticados han mostrado que si el planeta tiene una atmósfera lo suficientemente densa, podría redistribuir el calor del lado diurno al lado nocturno, creando temperaturas más moderadas en ambos hemisferios. Incluso podría haber océanos en tales planetas. Un océano del ojo, llamado así porque desde arriba parecería un ojo gigante con la estrella reflejada en el centro, en el punto subestelar directamente debajo de la estrella. El océano estaría más caliente en el centro y más frío hacia los bordes, pero podría permanecer líquido en gran parte de su extensión. La vida en tales mundos sería muy diferente de la vida en la Tierra. No habría ciclos día-noche para regular ritmos circadianos. No habría estaciones en el sentido que entendemos. Pero la vida es adaptable. En la Tierra, la vida existe en ambientes extremos que antes pensábamos que eran imposibles. Fuentes hidrotermales en el fondo del océano, lagos bajo kilómetros de hielo antártico, rocas profundas bajo la superficie. La vida encuentra un camino. El estudio de Venus y su rotación retrógrada también nos ha enseñado a ser cautelosos al hacer suposiciones sobre exoplanetas. Antes de que entendiéramos que Venus giraba al revés, los modelos de formación planetaria habrían predicho que todos los planetas en cualquier sistema deberían girar en la misma dirección. Ahora sabemos que es más complicado. Los impactos, las mareas y otras fuerzas pueden alterar las rotaciones de maneras que no podemos predecir fácilmente. Esto significa que cuando detectamos un exoplaneta y tratamos de modelar su clima, su habitabilidad o sus características, debemos considerar una gama mucho más amplia de posibilidades de lo que hubiéramos pensado antes. Un planeta que parece estar en la zona habitable podría estar girando al revés, o de costado, o bloqueado por marea, y cada una de estas configuraciones crearía condiciones dramáticamente diferentes. Hay también implicaciones para la búsqueda de vida. Si estamos buscando planetas habitables, necesitamos entender no solo dónde está el planeta en relación con su estrella, sino también cómo está girando. Un planeta en la zona habitable que está bloqueado por marea será muy diferente de uno que tiene una rotación rápida como la Tierra. Ambos podrían potencialmente albergar vida, pero los tipos de vida y las biofirmas que podríamos detectar en sus atmósferas serían diferentes. Los futuros telescopios, como el Extremely Large Telescope, que está siendo construido en Chile, o misiones espaciales propuestas como el Habitable Worlds Observatory, podrían permitirnos caracterizar las atmósferas de exoplanetas cercanos en gran detalle. Podremos buscar signos de oxígeno, metano y otros gases que podrían indicar la presencia de vida. Pero interpretar esos datos requerirá entender la rotación del planeta, su clima y su historia. El caso de Venus nos recuerda que los planetas son sistemas complejos con historias largas y a menudo
violentas. No son bolas simples que giran predeciblemente. Son mundos dinámicos moldeados por fuerzas que actúan durante miles de millones de años. Y cada planeta, ya sea en nuestro sistema solar o orbitando una estrella distante, tiene su propia historia única que contar. Cuando miramos el cielo nocturno y vemos a Venus brillando como la estrella vespertina o la estrella matutina, es fácil olvidar que ese punto de luz brillante es un mundo completo con su propia historia extraordinaria. Un mundo que fue volcado, literal o figurativamente, por fuerzas cataclísmicas hace miles de millones de años. Un mundo que ahora gira al revés, desafiando la regla que todos sus hermanos planetarios siguen. Esta rebeldía de Venus no es un defecto o una anomalía sin sentido. Es un registro de eventos que dieron forma al sistema solar primitivo. Es evidencia de la violencia que acompañó el nacimiento de los planetas. Es un recordatorio de que el cosmos no es un lugar ordenado y predecible, sino uno lleno de caos, colisiones y transformaciones dramáticas. Y hay algo profundamente humano en encontrar belleza en esa imperfección. El sistema solar no es una máquina perfectamente diseñada, donde todo funciona en armonía preestablecida. Es un sistema que emergió del caos, que fue moldeado por accidentes y catástrofes, que lleva las cicatrices de miles de millones de años de historia tumultuosa. Y sin embargo, aquí estamos, en uno de estos planetas imperfectos, contemplando todo esto con asombro. La rotación retrógrada de Venus nos enseña que las reglas en el universo no son absolutas. Hay principios generales, como la conservación del momento angular, que gobiernan cómo se forman los sistemas planetarios. Pero hay también contingencias históricas, eventos únicos e impredecibles, que pueden alterar el resultado de maneras dramáticas. La historia del sistema solar no estaba predeterminada desde el principio. Fue escrita por una combinación de leyes físicas inevitables y accidentes aleatorios. Esta interacción entre orden y caos, entre ley física y contingencia histórica, es característica de muchos sistemas complejos en el universo. La vida misma es un ejemplo. La evolución sigue principios generales: la selección natural, la adaptación, la supervivencia del más apto, pero el curso específico que toma la evolución depende de accidentes históricos, mutaciones aleatorias, extinciones masivas causadas por impactos de asteroides o erupciones volcánicas. Si pudieras rebobinar la historia de la Tierra y reproducirla de nuevo, podrías obtener un resultado completamente diferente. Tal vez los dinosaurios nunca se habrían extinguido. Tal vez los mamíferos nunca habrían dominado. Tal vez la vida inteligente nunca habría surgido. O tal vez habría surgido de manera completamente diferente. La historia no es determinista, es contingente. Lo mismo es cierto para los planetas. Si pudieras rebobinar la historia de Venus y reproducirla, tal vez el impacto gigante que probablemente alteró su rotación no habría ocurrido, o habría ocurrido en un ángulo diferente, o en un momento diferente. Venus podría estar girando en la dirección correcta hoy. O podría estar girando aún más lentamente o más rápido, o con su eje inclinado de manera diferente. Esta perspectiva nos hace apreciar lo especial que es la Tierra. No solo estamos en la zona habitable, no solo tenemos agua líquida y una atmósfera que permite la vida, sino que también tenemos una rotación que crea ciclos día-noche de duración razonable. Tenemos un eje inclinado que crea estaciones, pero no tan inclinado como para hacer que los extremos sean inhabitables. Tenemos una luna grande que estabiliza nuestro eje de rotación, previniendo oscilaciones caóticas que podrían hacer que el clima fuera impredecible. Todas estas características no son inevitables, son el resultado de la historia específica de nuestro planeta. El impacto que creó la Luna, los impactos posteriores que no volcaron la Tierra de costado, las interacciones gravitacionales con otros planetas que mantuvieron nuestra órbita relativamente estable, todo esto son contingencias históricas que fácilmente podrían haber sido diferentes. Y sin embargo, aquí estamos, existiendo en un planeta con condiciones que permiten no solo la vida, sino la vida compleja, la vida inteligente, la vida capaz de mirar hacia arriba, estudiar otros planetas y preguntarse por qué Venus gira al revés. Es extraordinario cuando lo piensas.
El estudio de las rotaciones planetarias también nos recuerda la importancia de la perspectiva de largo plazo. Los cambios en la rotación de Venus ocurrieron durante miles de millones de años. Las mareas atmosféricas están alterando su rotación incluso ahora, pero a un ritmo tan lento que tomaría millones de años para que los cambios se volvieran significativos. Los efectos de marea que están desacelerando la rotación de la Tierra y alejando la Luna son imperceptibles en escalas de tiempo humanas, pero durante millones de años son profundos. Nosotros, como especie, tenemos dificultad para pensar en tales escalas de tiempo. Nuestras vidas individuales son medidas en décadas. Nuestras civilizaciones en siglos o milenios. Pero los planetas operan en escalas de tiempo de miles de millones de años. Lo que nos parece estable y permanente es en realidad transitorio en el gran esquema cósmico. La Tierra no siempre ha girado a la velocidad actual. Hace miles de millones de años giraba más rápido. Un día en la Tierra primitiva duraba solo unas pocas horas. A medida que la Luna se formó y comenzó a ejercer fuerzas de marea, la rotación de la Tierra se desaceleró gradualmente y continuará desacelerándose. En el futuro distante, si la Tierra sobrevive lo suficiente, podría quedar bloqueada por marea con la Luna, mostrando siempre la misma cara hacia nuestro satélite. Por supuesto, mucho antes de que eso suceda, otros cambios habrán transformado la Tierra irreconociblemente. El Sol se está volviendo gradualmente más brillante. En aproximadamente 1000 millones de años, será lo suficientemente caliente como para evaporar los océanos de la Tierra. La vida, tal como la conocemos, no podrá sobrevivir. Nuestro planeta eventualmente podría parecerse más a Venus, con una atmósfera densa y una superficie abrasadora, aunque esperemos que la humanidad o sus descendientes hayan encontrado formas de sobrevivir en otros lugares para entonces. Estos pensamientos sobre el futuro distante pueden parecer deprimente, pero también son liberadores. Nos recuerdan que nada es permanente. Los planetas cambian, las estrellas evolucionan, incluso las galaxias eventualmente chocarán y se fusionarán. El universo está en constante cambio, y nosotros somos parte de ese cambio. La próxima vez que veas a Venus en el cielo, ya sea como la estrella vespertina en el oeste después de la puesta del sol, o como la estrella matutina en el este antes del amanecer, tómate un momento para apreciar su historia. Ese punto brillante es un mundo entero que gira lentamente al revés, un recordatorio de la violencia que dio forma al sistema solar. Es un testimonio de cómo los accidentes históricos pueden alterar permanentemente el destino de mundos enteros. Y recuerda que la Tierra, con su rotación normal, no es normal porque las leyes de la física lo dicten, sino porque tuvimos suerte. Suerte de no haber sido golpeados por un impactador en el ángulo equivocado. Suerte de tener una luna que estabiliza nuestro eje. Suerte de estar a la distancia correcta del Sol, con la atmósfera correcta y las condiciones correctas para la vida. Esa suerte es preciosa. Y reconocerla, entender las contingencias históricas que nos llevaron a existir en este planeta específico, con estas condiciones específicas, nos da una apreciación más profunda de lo especial que es nuestro hogar. El universo está lleno de planetas, miles de millones solo en nuestra galaxia, probablemente trillones en el universo observable. Muchos girarán en la dirección que esperamos, algunos girarán al revés como Venus, otros estarán volcados de costado como Urano. Cada uno tendrá su propia historia única, su propia serie de accidentes y catástrofes que dieron forma a lo que es hoy. Y en algún lugar entre todos esos mundos, hay planetas donde, tal vez, otras formas de vida están mirando hacia arriba, estudiando sus propios sistemas solares, preguntándose por qué uno de sus planetas gira de manera extraña, y maravillándose ante el caos ordenado que es el cosmos. Somos parte de algo vasto y antiguo, un universo que tiene casi 14.000 millones de años, lleno de galaxias, estrellas y planetas más allá de contar. Y sin embargo, aquí estamos, en este pequeño planeta azul que gira en la dirección correcta, capaces de entender no solo nuestro propio mundo, sino también los mundos de nuestros vecinos planetarios. Esa capacidad de entender, de hacer preguntas, de buscar respuestas, es quizás lo más especial de todo.
Venus gira al revés, y nosotros podemos preguntarnos por qué. Podemos construir modelos, ejecutar simulaciones, estudiar la física de impactos y mareas. Podemos mirar miles de millones de años hacia el pasado y reconstruir la historia de violencia que alteró la rotación de un planeta. Esta es la belleza de la ciencia. Nos permite trascender nuestras limitaciones individuales, nuestra breve existencia, y conectarnos con la historia cósmica de la que somos parte. Nos permite entender no solo qué es, sino cómo llegó a ser, y posiblemente qué será en el futuro. Si esta exploración de las rotaciones planetarias te ha fascinado, si te ha hecho mirar a Venus con nuevos ojos, si te ha dado una apreciación más profunda de la complejidad y la historia del sistema solar, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de misterios como este. Preguntas profundas con respuestas que revelan historias extraordinarias de violencia, caos y belleza cósmica. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la danza de los planetas y el rebelde que decidió bailar al revés. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del cosmos.